Ella va a su grupo de oración, montada en un maquinón, yo en un taxi verde o amarillo. Ella le reza al Señor pa' que le llegue el amor, y yo rezo por lo mismo. Ella va a su grupo de oración, montada en un maquinón, yo en un taxi verde o amarillo. Ella ha viajado el mundo entero, tiene en zapatos nuevos lo mismo que debo en el colmado. Ella tiene un máster en inglés, yo sé decir Milky Way, aunque nunca lo he probado. Ella compra con su Mastercard, no sabe qué es empeñar, a mí el sueldo no me alcanza. Somos de clases muy diferentes, y aunque lo dude la gente, a esa chica yo la amo. Ella le reza al Señor para que le llegue el amor, y yo rezo por lo mismo. Y yo le declararé mi amor, ven y ayúdame, Señor, sin ti no será lo mismo. Con ella me voy a casar, nos casará el cardenal y tocará alfareros. Con ella me voy a casar, nos casará el cardenal y tocará alfareros. Tiene flash, tiene internet, y yo solo una vez al mes es que mi correo revisó. Ella tiene nana y chofer, y yo tengo un PhD, un máster trapeando pisos. Ella le pide al Señor que llene su corazón, en él pondrá mi nombre. Y somos de clases muy diferentes, y aunque lo dude la gente, a esa chica yo la amo. Ella le reza al Señor para que le llegue el amor, y yo rezo por lo mismo. Y yo le declararé mi amor, ven y ayúdame, Señor, sin ti no será lo mismo. Con ella me voy a casar, nos casará el cardenal y tocará alfareros. Con ella me voy a casar, nos casará el cardenal y tocará alfareros. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos seguidores de nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros este sábado en nuestro programa en conjunto con Panorama Católico. Me acompaña nuestro buen amigo y colega Denis Alaniz, a quien le doy la más cordial bienvenida. Denis, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal tu semana? Bastante dura. No, pues trabajando. Buenos días, Marco, y buenos días a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de Nicaragua, de Panorama Católico y Fuentes Confiables Nicaragua. Exactamente. Saludos también al padre Davis, que durante el programa pasado estuvo bien activo a través de los comentarios, compartiendo su opinión y su perspectiva en torno a la misión de los laicos católicos y latinoamericanos en Estados Unidos. Él decía que en California también se hacían procesiones, ¿no? Y ellos también están liderando ese tema de la evangelización, tal y como lo hacíamos nosotros en Latinoamérica. Así que saludos para el padre Davis, saludos para todos los sacerdotes que siempre están pendientes de este programa, este espacio donde analizamos los diferentes temas que están relacionados con nuestra Santa Iglesia Católica. Bien, vamos a empezar, Denis, hablando un poco sobre lo que ha sucedido en torno al más reciente informe que se ha presentado, en este caso el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Es el quinto informe en relación al tema de libertad religiosa en Nicaragua. Nosotros, e incluso tanto Panorama Católico como Fuentes Confiables Nicaragua, hemos transmitido
la presentación de este informe. He estado pendiente de estos comentarios que han presentado de esta documentación y testimonio de parte de este organismo, y hay varios puntos, ¿no?, que me gustaría analizarlos con vos, de lo que ha ocurrido no solo con religiosos católicos, sino también con laicos que son perseguidos por su vínculo con la Iglesia Católica. No sé si tuviste la oportunidad, Denis, de leerlo. ¿Tenés algún comentario general para ya ir entrando en materia? Obviamente, Marco, que el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, como bien lo explican en su documento, son algunos de los casos que han podido documentar. Eso es muy importante mencionarlo. Ellos dicen, son los pocos casos que hemos podido documentar. Significa que en la práctica hay muchísimos casos más de agresiones literalmente a religiosos y laicos que por temor la gente no los denuncia. Entonces es importante mencionar que el miedo, ¿no? El temor a la represión, pues no ha permitido documentar ampliamente estas agresiones a la libertad religiosa, a la libertad de culto. Y pues me llama sobre todo, en primer lugar, eso, que el colectivo dice, estos son algunos de los casos que por estar en otro país, ellos están en Costa Rica, no han podido documentar de primera mano y hay otros casos que se desconocen. Entonces, imagínate, Marco, cuántos de nuestros hermanos católicos estarán sufriendo dentro de Nicaragua y no lo sabemos. Sí, definitivamente. Y hay que mencionar también que esta persecución a la libertad religiosa ha provocado también el desplazamiento forzado de sacerdotes, obispos y laicos. Y todo esto es recogido en este quinto boletín del colectivo Nicaragua Nunca Más. Ellos aseguran de que este tipo de acciones corresponden, digamos, a crímenes de lesa humanidad. O sea, todas estas agresiones, todas estas intimidaciones derivan en estos crímenes de lesa humanidad, que por su característica hace que estos delitos no prescriban. Es decir, que en cualquier momento deberán ser juzgados los responsables de este tipo de acciones. Y me llama la atención que estos 14 casos que el colectivo nunca ha documentado, hay casos donde incluso en los testimonios, hubo un caso de una persona que fue colgada, que fue suspendida como parte de la presión de parte del régimen sandinista para que acusara o hablara en contra de sacerdotes, en contra de otros laicos, y encontrar entre esa confesión, entre comillas, el delito por el cual fuera juzgado. También escuchaba en uno de los casos, y lo leí en el documento, de que le daban laxantes a las personas para que al momento del interrogatorio ellos se sintieran mal del estómago y le hiciera como una especie de presión para que ellos hablaran y se les permitiera ir al baño. O no les daban ni siquiera vasos con agua cuando estaban exhaustos, cuando estaban cansados de tanta presión, de tanta tortura, eh, y más bien los mandaban a encerrar directamente a las celdas. Aquí también estos casos incluyen sacerdotes que fueron detenidos y con los cuales se pudo conversar, sacerdotes que fueron desnudados, sacerdotes que fueron obligados a hacer sentadillas, sacerdotes que fueron golpeados. Son casos que para muchos pueden ser una locura o algo increíble, pero que para el régimen es una realidad, ¿no? Y ha sido, aunque son pocos los casos, pero esta es una muestra de todo lo que se ha venido haciendo en contra de las figuras religiosas en nuestro país. Marco, este informe y estos testimonios de tanto religiosos como laicos que han dado su testimonio de las terribles y monstruosas torturas que permite el régimen sandinista mediante los policías, ¿no? Las personas encargadas de torturar, torturas inhumanas. Esto viene a quitar, ¿no? Una vez más, viene a quitarle la careta
del paz y amor y reconciliación que predica Rosario Murillo en sus mentiras, ¿no? Que reproduce a través de los medios oficialistas, de los medios de propaganda que quieren la paz, pero es una paz de los cementerios, como decía un sacerdote en su momento. Estas torturas, estas vejaciones que sufren los servidores del Señor son una muestra fehaciente que el régimen sandinista es un régimen, es una ideología del mal. Pero hay otro aspecto que me llama mucho la atención en este informe del colectivo y es el adoctrinamiento a los policías. El régimen sandinista se ha dedicado a adoctrinar a los policías para que sean ellos los que capturen con odio, con saña, con sadismo a los seguidores del Señor, sacerdotes y laicos. Entonces el régimen sandinista, obviamente, con su discurso de odio, ha logrado calar en el corazón de estas personas que ya son sandinistas, que son afines al gobierno, pero a través de ese discurso de odio, de ese adoctrinamiento del mal, han logrado que los policías se vuelvan personas inhumanas, se vuelvan personas sin sentimiento, se vuelvan torturadores, se vuelvan monstruos, porque solo un monstruo puede ser capaz no de torturar a un hermano, a un ser humano como tal. Entonces, el adoctrinamiento, ¿no?, que está haciendo el régimen sandinista es algo sumamente grave, Marco, es algo sumamente grave, porque a la policía la están preparando psicológicamente, emocionalmente, para que vean a la iglesia, a los católicos como enemigos, a todo practicante. Por eso a mí me uso esta palabra que el régimen sandinista es de corte ateizante. O sea, a Dios lo quieren quitar de en medio de los nicaragüenses. Dios no está ni en el corazón ni en el proyecto del régimen sandinista. Lo quieren excluir. Y obviamente esta mentira, ¿no? esta patraña de hablar de Jesucristo, de hablar de Dios, solamente es para enmascarar su odio, su mal, su persecución contra Cristo. Porque les recuerdo que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y por consecuencia estamos ante una persecución religiosa, pero de la más siniestra de la historia, no solamente de Nicaragua, sino del mundo entero. Claro, ¿y por qué el colectivo asegura de que hay una persecución directamente y cada uno de estos ataques se enmarcan, digamos, en esta persecución religiosa? Porque, por ejemplo, en otro de los casos que ellos han documentado, y donde también se ve el adoctrinamiento que vos mencionabas de los agentes policiales en contra de la fe católica, una de las personas, uno de los sacerdotes, em, fue enviado a traer su Biblia, ¿no? O sea, como que traiga su Biblia. Y después le llegan a decir si creía en ese libro, porque ahí solo mentiras decían. ¿Cómo creen en ese libro? O sea, ahí vemos también que para el cristiano en general, o sea, ni siquiera es solo para la Iglesia Católica, para el cristiano católico, para el cristiano evangélico, para el cristiano bautista, para el cristiano pentecostal, por ejemplo, la Biblia lo reconocemos como la palabra de Dios. eh, pero denigrarla de esa manera, decir que es un libro, de decir de que eso no sirve de nada, o sea, hay un claro sentido de atacar tu fe, aunque tu fe sea minoritaria y aunque la otra persona no crea en tu fe, eso no indica de que te van a obligar o te van a hablar mal a ver, de lo que vos crees. En este caso, la palabra de Dios y en este caso, la fe católica. Y ahí es donde también se enlaza con lo que vos mencionabas. O sea, em, el Estado nicaragüense como Estado es un Estado laico. O sea, no tiene ningún tipo de denominación y por ende las diferentes instituciones lo son también porque atienden a católicos, a evangélicos, a bautistas, a no creyentes. Y el hecho de que estén tomando una postura de este tipo implica de que se están violentando los más elementales principios de nuestra Constitución, que es el Estado laical y además el respeto a la libertad religiosa. Marco, un laico cuenta en parte de ese testimonio que lo golpearon tanto en la cabeza y en la cara que le quebraron los dientes y lo amenazaban con un arma cargada. O sea, estamos frente
a, a un sistema donde se practica la tortura como se ha legalizado la tortura, es la palabra correcta. El régimen sandinista ha legalizado la tortura y estamos frente a una mafia, ¿no? A una mafia en todo el sentido de la palabra, porque en un país donde rige el Estado de Derecho, ¿cómo se va a torturar a una persona? ¿Cómo se va a poner a cargar un arma o a torturarle al grado de quebrarle los dientes? Estoy hablando de los daños menores, ¿no? Ese es un daño meramente corporal. El daño emocional, psicológico de esa persona que está desnuda, que la están torturando, especialmente un sacerdote, ¿no? Que la vestimenta significa muchísimo para el sacerdote. Significa, por eso usan el alba, significa la pureza. Para el sacerdote el estar vestido, el estar revestido con su pantalón y camisa y estar revestido con ornamentos sacerdotales implica precisamente eso, ¿no? Darle respeto que es un servidor del Señor. Y cuando el régimen sandinista viene y desnuda a los sacerdotes, desnudaba a los laicos, es una manera de a, aplastar, pisotear la dignidad de esa persona. Así, ese es el frente sandinista, ¿no? Con relación al adoctrinamiento, ¿no? A la ideología de adoctrinar, llenar de odio a las personas en contra de la Iglesia Católica, estaba escuchando precisamente, Marco, un testimonio de una persona que en el 2018-2019 apoyaba frontalmente al Frente Sandinista y decía, estos que están ahí protestando en los tranques son golpistas, son asesinos, y se creyó todo el cuento, ¿no? Del famoso golpe de Estado, se lo creyó y defendía frontalmente el Frente Sandinista. Cuando empezaron a capturar a los sacerdotes y se llevaron a su párroco, y esta semana precisamente estoy recibiendo esa información, esta persona empezó a llorar, a pedir perdón, llegó a su parroquia, dice, yo quiero pedir perdón porque yo estaba muy equivocado. Yo defendía el Frente Sandinista, pero jamás pensé que iban a venir a, a cometer sacrilegio en contra de la Santa Iglesia Católica. El Frente Sandinista está cometiendo un gravísimo error. Obviamente, yo siempre cito este texto del apóstol San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Dios derriba a Saulo y le dice, ¿por qué me persigues? Y duro es dar cosas contra el aguijón. Entre más persigan a la iglesia, estas personas, pocas personas que apoyan al régimen sandinista, les va a pasar precisamente lo que le pasó a este hermano. No, en su momento apoyó la masacre contra los azul y blanco, contra los chavalos, contra los campesinos, pero cuando empezaron a tocar su fe, su parroquia, su párroco, esa persona llegó a la parroquia a pedir perdón y dijo, yo estaba muy equivocado. Lo que están haciendo contra la iglesia, contra mi fe, eso es grave, sumamente grave. Y me llenó de alegría y al mismo tiempo de tristeza porque esa es la realidad que estamos viviendo en Nicaragua. O sea, esa dura realidad es lo que pasa en Nicaragua. Y me llenó de alegría al mismo tiempo porque no, hacer entender a una persona fanática que estamos frente a un régimen que es enemigo de Dios, pues es un milagro, ¿no? Yo pienso que es un milagro que esa persona pueda abrir su corazón, pueda abrir su mente y pueda visualizar la verdad. Estamos frente a un régimen que es enemigo de Cristo, enemigo de la iglesia y por consecuencia es enemigo de nuestra fe. Claro, y fíjate que además de los casos de agresiones, los casos de desnudez forzada, bueno, incluso a los sacerdotes se les negó atención médica, ¿no? Sabemos que muchos sacerdotes son de avanzada edad, padecen de enfermedades crónicas y que en su mayoría están bajo em, prescripción médica. Todo esto fue anulado durante el tiempo que estuvieron detenidos ilegalmente por el simple hecho de pertenecer a la Iglesia Católica. Pero eso es como la primera parte, digamos, del inicio de las violaciones de los derechos humanos. Luego también están los delitos de deportación, de persecución y de apatridia a la que han sido sometidos estas personas luego de todos los actos de tortura, luego de las agresiones, luego de los vejámenes que se cometen en las cárceles allá en Nicaragua que viene a complementar, digamos, todos estos casos en el marco de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, pues son situaciones bien complementarias que tienen un inicio y que continúan, ¿no?
a lo largo del tiempo. Son cosas que se deben investigar, que se deben señalar a los responsables y los responsables sin duda deben responder, ¿no? Para estos casos. Así que eh, la justicia va a llegar pronto. Tendrá que llegar y tendrá que señalar a estos responsables y hará cumplir, ¿no? Cada una de sus penas. Además que tendrán que hacer las confesiones de por qué lo hacían. O sea, entender, digamos, em, a ver, todavía podemos decir que se justifica la, cuando uno inconscientemente comete una acción. Pero estas personas, en este caso la policía, son conscientes de lo que están haciendo. O sea, son conscientes de los ataques hacia la Iglesia Católica, son conscientes de las torturas hacia los sacerdotes. Entonces, aquí a la cosa se agrava, porque una cosa es, o sea, involuntariamente, mi acción me llevó a esto, y otra cosa es de forma voluntaria, de forma consciente, atacar, ¿no? Porque quiero. Entonces, pues son situaciones que, como repito, estos documentos, estos casos van a servir mucho de análisis. Estaba hablando con algunos hermanos que tienen cierta comunicación con algunos sacerdotes desterrados y la historia es la misma. El trauma de estas torturas, el trauma de estos tratos crueles e inhumanos que practica el régimen sandinista contra los cristianos, especialmente contra sacerdotes y laicos católicos, han causado unos traumas que tendrán que pasar muchos años para poder superarlo. Hay sacerdotes que aún no quieren hablar, aún no quieren expresarse por temor, o sea, por la vergüenza, ¿no? De todo lo que les hicieron los policías, obviamente mandados y en complicidad con el régimen sandinista. Yo recuerdo allá por el año 2019 a un campesino de Pueblo Nuevo, Jinotega. La policía lo torturó con un cuchillo, le, le cortó un testículo y el ano como parte de las torturas. Y mucha gente decía, eso era mentira, no, eso es falso, no existen pruebas. Hoy que nosotros vemos que las pruebas son tan evidentes que capturaron a nuestros sacerdotes, que ahora incluso están persiguiendo a los cristianos, yo pienso que llegó el momento, ¿no? Incluso de aquellas personas que repito, son muy pocas, pero que todavía defienden este régimen sandinista, que abran los ojos, ¿no? Que llegó el momento de abrir los ojos, de hacer conciencia de que estamos frente a un mal y hay que seguirlo denunciando. En, en el régimen sandinista tiene bajo su custodia a dos sacerdotes todavía, el padre Frutos y el padre Adrúbal. No sabemos nada de ellos, no sabemos dónde están, no sabemos qué ha pasado con ellos. Hablando precisamente con un hermano, ¿no? Que me plantea esta situación, cuando Monseñor Rolando Álvarez estaba secuestrado junto a otros sacerdotes, digo, al menos se podían dar ánimos, al menos se sabía que habían otros sacerdotes presos, pero ahora que solamente está el padre Frutos y está el padre Adrúbal, digo, yo no quisiera imaginarme todo el mal y le pido al Señor todos los días para que los cuide y los proteja, porque el régimen sandinista es capaz de todo. Daniel Ortega, Rosario Murillo, con el adoctrinamiento que le han dado a la policía, estos testimonios nos revelan que son capaces de cometer los actos más bajos, más atroces y más inhumanos para tratar de humillar, para tratar de arrancar nuestra fe de nuestros corazones. Bien lo decía Marco, esta persecución no solamente es contra la iglesia, ya ahora la han emprendido contra las comunidades evangélicas, contra la iglesia que atendía a los misquitos, la iglesia morava, porque existe un odio también contra las comunidades misquitas. Y la iglesia morava, especialmente en la reserva Mosquiti, atendía de lleno, ¿no? Aunque existe presencia de la iglesia católica, tenemos presencia como iglesia en la Mosquitia, la iglesia morava era quien atendía pastoralmente a estas comunidades y ya las cerraron, las están persiguiendo. O sea, toda expresión de fe, toda expresión religiosa en Nicaragua la están silenciando, la están persiguiendo porque estamos frente a un régimen ateizante. Claro, y además de esto, yo quisiera resaltar, porque no todo es
digamos, crítica, no todo es señalamientos, sino que aquí es muy importante desde el punto de vista cristiano, que es el que corresponde. em, es necesario una conversión en las autoridades de Nicaragua, en este régimen. O sea, hemos visto de que los más feroces perseguidores de la Iglesia Católica al final de los tiempos han tenido que pedir perdón y se ha visto el arrepentimiento. En muchos de los casos han abrazado la fe, en muchos de los casos se han arrepentido, han confesado cada uno de estos delitos, de esos crímenes de persecución. Pero aquí, por ejemplo, como cristianos, es necesario orar incesantemente, no solo por las víctimas que están siendo agredidas, torturadas por el régimen, sino también por estos mismos perseguidores. Estas personas necesitan realmente evangelización, necesitan conversión, necesitan ese testimonio de amor, de paz y de tranquilidad que solo Jesucristo nos los da. Y es el mismo testimonio que hace comprender eh, que tu hermano, sea quien sea, es a quien le tenés que ayudar, es a quien tenés que respetar, es a quien tenés que valorarle su dignidad, tenés que guardar su dignidad también, ¿no? Entonces, es importante entrar también en esta dinámica de la oración por la conversión de estas personas que aunque ellos tengan en su corazón, en su ser más profundo, un sentimiento de odio, de venganza, al final de los tiempos va a ser el mismo Jesucristo quien va a convertir todo ese sentimiento en, en algo bueno, ¿no? Que estas personas comprendan, entiendan de que lo que están haciendo no es correcto, no los va a llevar a bien y al final son poderes humanos, son poderes efímeros. Al final el poder que nosotros o lo que nosotros como cristianos creemos es que hay una vida posterior en la resurrección con Jesucristo y es ahí donde estamos dirigidos a alcanzar, digamos, la santidad. Y para alcanzar esa santidad, para alcanzar, digamos, ese momento, es necesario pasar por ese proceso de conversión, aunque muchas veces es duro e incomprensible, pero que es necesario y que nos lleva, digamos, hacia los brazos de Jesús. Hay un documento, Marcos, que escribe uno de los padres de la iglesia y es precisamente hablando del martirio, el martirio que va a ser una de las mejores maneras de evangelizar. El régimen piensa que cerrando las radios, cerrando los canales de televisión, quitándole todo espacio a la iglesia, está quitando el evangelio. Ese es el peor error que puede cometer. Tertuliano decía, cuando se enfrentaba especialmente al emperador Decio que perseguía a los cristianos y asesinaba por miles a los cristianos, y iba a decir Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla para los nuevos cristianos. Cada persona que ha sido humillada, torturada por este régimen es un mártir, es un testimonio viviente, es un testimonio que nos inspira, fortalece a la iglesia. Es precisamente el sufrimiento, el sufrimiento unido a la cruz de Cristo lo que hace crecer a la iglesia. La persecución es una manera de abonar, ¿no?, al cristianismo. Yo recuerdo esta frase muy hermosa, no una frase, sino una reflexión de su eminencia reverendísima, el cardenal Leopoldo Brenes. La iglesia tiene 4 características según el catecismo y el magisterio: una santa, católica y apostólica, pero en Nicaragua también perseguida. Lo dijo en su momento su eminencia, el cardenal, el arzobispo de Managua. Por consecuencia, la persecución es un signo de que estamos caminando, que vamos por la senda correcta. Jesús va a decir una frase maravillosa: si a mí me odiaron, a ustedes los van a odiar. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Si a mí me van a asesinar, dice Jesús, a ustedes los van a buscar para encarcelarlos y llevarlos ante los tribunales. El signo inequívoco
de un cristiano es precisamente la persecución. Como iglesia nos debemos sentir orgullosos del testimonio, porque si la iglesia fuera, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 40, ¿no? Como los perros mudos que no dicen nada delante del pecado, fuera una iglesia tranquila, estuviera compartiendo el poder, ¿no? Todo estaría bien. Pero como es una iglesia que predica desde el amor, desde el perdón, pero también desde la denuncia del pecado, entonces estamos pagando las consecuencias. La iglesia está pagando la consecuencia por hacer las cosas bien. La iglesia está siendo perseguida por predicar el evangelio, por decir la verdad. Y eso nos llena de orgullo. Es precisamente lo que nos identifica a nosotros estar en la iglesia que Jesucristo fundó. Y obviamente compartiendo el dolor con todos aquellos hermanos que de alguna manera son perseguidos en Nicaragua. Y es que además la evangelización de la Iglesia Católica, ya como lo hemos dicho anteriormente, no solo es la prédica de la palabra, sino también el tema de las obras sociales, el tema de la doctrina social, el tema de la formación de los laicos en materia social, en materia de liderazgo, en materia de involucramiento, ¿no? En sus entornos. Esto es parte, ¿no? De todo, de toda la manera en que está conformada la estructura eclesial, que sin duda pues, fue fundada por Cristo y que ha permanecido pese a los años más duros en la historia del mundo. La iglesia ahí ha estado dando el testimonio y además acompañando a las personas víctimas. Ahora ellos se convierten en víctimas, ¿no? Los sacerdotes, las religiosas, las congregaciones, los laicos. Sin embargo, como institución, va a ser también todo un proceso para continuar, digamos, en el camino evangelizador y ser el testimonio de la fidelidad a Cristo y de cómo se vencieron cada uno de esos obstáculos que atentaban contra nuestra fe y que continúan atentando contra nuestra fe cristiana católica. Denis, ¿algún comentario de cierre? Marco, también compartir el dolor que están pasando nuestros hermanos de México. Un sacerdote acaba de ser asesinado precisamente por ser un defensor de los derechos humanos. El padre Marcelo acaba de ser asesinado en México. Estaba hablando, obviamente, de la parroquia donde yo participo, el 90% son eh, mexicanos. ¿Verdad? Habemos centroamericanos, nicaragüenses muy poco, pero hay un sacerdote que ha sido asesinado. En Honduras, un delegado de la palabra ha sido asesinado. Y esto ha abierto, y en Nicaragua, la iglesia frontalmente perseguida, ha abierto ya un debate dentro de la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿No? La iglesia, obviamente, en su momento va a sacar algún comunicado con relación a la persecución que se está viviendo en la región. Estamos frente a una persecución, ¿no? Religiosa, no solamente en Nicaragua, sino en la región. Marco, me gustaría finalizar con esta oración hermosa del Santo Via Crucis de Cuaresma en estos tiempos de persecución, ¿verdad? Por tus sangrientos pasos, Señor, Señor, seguirte quiero. seguirte quiero. Y Y si si contigo contigo muero, muero, dichoso dichoso moriré. moriré. Gracias, Marco, y gracias a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de nuestras plataformas digitales. Gracias, Denis. Gracias a todos también. Saludos a los sacerdotes que se unen a esta transmisión. Em, he estado hablando con un sacerdote que probablemente nos acompañe en los programas posteriores. Vamos a ver si coincidimos en el tema de la agenda. Y es un sacerdote muy querido por la comunidad nicaragüense, por los cristianos nicaragüenses. Así que vamos a tener esa sorpresa y vamos a aprovechar mucho la presencia de ese religioso para que también pues, nos comparta su perspectiva de la situación en la iglesia. Excelente. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Buen día para Gracias. todos y buen fin de semana.